Hola, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta última sesión de espacio abierto de aprendizaje. Como ya dije, bueno, pues es nuestra última sesión. Espero que ustedes puedan aprender muchísimo en este espacio. Y bueno, pues este espacio, como siempre lo he comentado, tiene que ver con aquellos aspectos que han quedado pendientes, que no se pudieron trabajar, que no se pudieron entender o comprender de los materiales que hay en la plataforma. Y bueno, pues aquí el día de hoy vamos a revisar las participaciones que corresponden a la parte del foro de integración. Y bueno, pues en este foro de integración, la intención es que ustedes elaboren correctamente sus aportaciones y que poco a poco vayan aprendiendo a hacerlo. Y bueno, veo como siempre aquí, muchísimas gracias, Vale, me da mucho gusto nuevamente que me estés acompañando y esto, bueno, pues obviamente siempre va a implicar hacia la cuestión de la mejora de tus aprendizajes y como te había comentado, hoy vamos a revisar esta parte relacionada con lo que corresponde al foro. Muchas veces, pues no sabemos cómo, ¿verdad?, alcanzar la calificación máxima, qué es lo que está ocurriendo, pero no antes de revisar esto que te estoy comentando sobre el foro. Si tienes cualquier duda, cualquier comentario, pues ya sabes que puedes aquí anotarme a través del chat la información. Y bueno, pues voy a compartirte la pantalla de lo que corresponde a nuestra aula, a la prepa, ¿verdad? En donde pues regularmente realizamos nuestras actividades. ¿Por qué lo voy a hacer? Bueno, pues la intención es que quede muy claro cómo van estas indicaciones en el foro, cómo van las participaciones. Por ahí de repente, pues hay muchas dudas porque pues tienen poquitos módulos que ustedes están participando y la idea es que conforme vayan avanzando, pues ustedes vayan mejorando en la forma en la que participan. Entonces, bueno, pues ya esta es nuestra última semana. Es muy importante que realicen estos tres cuestionarios, es de autoevaluación, y vienen dos actividades formativas que corresponden a los contenidos que están para esta semana. Hay que recordar que esta semana es una semana como de conclusiones, de repaso de lo que vieron ustedes en las 3 semanas anteriores. Y ya les había también comentado que en especial pues esta semana lo que busca es que ustedes, ¿verdad?, integren todos los conocimientos. De manera específica, bueno, pues ustedes lo que aprendieron y además confirmaron fueron conocimientos relacionados con los diversos tipos de texto que existen, que eso lo vieron en el módulo 2. Trabajaron también parte de la reseña, pero en este módulo nos encontramos con la reseña comparativa, con la reseña crítica de 2 textos y el último trabajo, que es el proyecto integrador, nos está pidiendo una reseña crítica de un solo texto. Entonces, pues son diferentes todos estos elementos. Y en cuestión de información de contenido, ¿verdad? Ustedes aprendieron cuestiones relacionadas con las disciplinas de las ciencias sociales y las disciplinas de las ciencias naturales. Y estuvieron revisando temas relacionados con los fenómenos naturales, ciclones, huracanes, la basura. También estuvieron revisando cuestiones de tipo social, históricas, y cuestiones de tipo social relacionadas con lo que hoy estamos viviendo de las redes. Entonces, bueno, pues yo creo que este módulo fue interesante. Pudieron hacer como mezcla de mucha información y ver cómo
podemos hablar de un tema desde muchas perspectivas, es muy válido, y también tener muy claro que la ciencia, pues, no tiene toda la verdad, o quienes hacen investigaciones saben que pueden mejorarse siempre todo aquello que ellos hagan o todo aquello que se presente, pues siempre va a mejorar porque vamos evolucionando en tiempo, en muchas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, eso, Valeria, y tus compañeros que vean esta grabación, es lo que aprendieron de este módulo, es lo que se llevan, son las partes pues más importantes que han aprendido. Y voy a entrar entonces a lo que corresponde a nuestro foro de integración. Voy a ir revisando algunos puntos que me parece que de repente pues cuestan un poco de trabajo entender o ver, ¿no? En esta cuestión que nos señalan aquí. Bueno, pues nuestro foro para empezar se llama Los fenómenos naturales en la historia. Y como te decía, pues se mezcla, ¿no? La información. Aquí estamos conociendo, ¿verdad? Que hace muchos años las personas que vivían en la zona de Yucatán, los mayas, ¿verdad? Tuvieron que huir de ese lugar porque pues ocurrieron varios fenómenos naturales. Entonces es como si hoy en día nosotros dijéramos aquí, ¿no? Que a lo mejor por algún desastre natural, pues tuviéramos que huir de nuestras casas, dejarlas y pues ya no pudiéramos nosotros habitar este espacio como tal. Entonces, la gente, ¿verdad? Pues imaginemos que tuvimos que salir y que 20 años después alguien se puso a investigar la razón por la que nosotros nos fuimos de aquí. Lo mismo ocurrió con los mayas allá en Yucatán. Los historiadores se han dado a la tarea de investigar las razones por las cuales huyeron, porque pues ya ahorita, ¿no? A los años, a los cientos de años, no se compara con el ejemplo que estoy poniendo, pero aquí pasaron muchísimos años como para tener o poder entrevistar a una persona, ¿no? De las que vivieron en esa época. Entonces, para eso sirve también la historia, para recuperar información que ocurrió en un momento dado en donde pues ya pasaron las cosas. Y en la historia hay muchas formas de recuperar esa información. Puede ser por los restos arqueológicos, por los recursos que se quedan cercanos a la zona. O sea, hay muchas cosas. Los historiadores pues se dedican a estar investigando toda la información que hay alrededor para poder construir, ¿sí? Generar hipótesis acerca de lo que ocurrió. Eso no significa, nuevamente, que pues tengan o sea toda la verdad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que trata este foro. Este foro, ¿sí? Nos hace preguntas muy específicas acerca de las zonas mayas y lo que provocó pues su abandono en dichas ciudades. Para participar en el foro, pues nos piden que sigamos varias indicaciones. Entonces, la primera es, en tu primera aportación, con base en lo que conoces sobre el tema, responde a la pregunta, ¿qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? Y aquí volvemos a hacer el ejercicio de las actividades anteriores, donde nos dicen, bueno, pues de tus conocimientos, de lo que tú sabes o de lo que has escuchado, platica, comenta, da tu opinión acerca de una situación o de un fenómeno. Aquí igual vuelve a suceder lo mismo. Puede ser que yo no conozca nada o no sabía nada, entonces tal cual puedo redactar la respuesta de esta primera aportación que tenía que poner. Y entonces, bueno, pues le ponemos palomita porque aquí no nos están pidiendo que busquemos ninguna información. ¿Dónde está el chiste de ir conociendo o ir sabiendo qué es lo que debo de hacer? Recuerda
que siempre tenemos que leer con mucho detenimiento qué es lo que nos piden. Siempre hacerme la pregunta, bueno, ¿qué es lo que quieren que yo responda? Y entonces, pues obviamente aquí, pues nada más me dice, ¿qué sabes? Y voy a contestar con la misma frase. Yo sé o yo conozco o no sé nada acerca de este tema y es muy válido. Entonces, esta primera aportación se supone en todos los foros de aquí en adelante, ¿sí? Ustedes van a tener que participar en estos foros e incluso conforme avancen, van a tener que participar no en uno, sino en varios foros y además en equipo. Entonces, prepárense porque se va a necesitar de mucha organización y de que ustedes se vuelvan súper duchos en cómo participar, porque imagínate compartir, ¿no? Tu aportación con otra persona y ponerte de acuerdo. Entonces, ahorita estamos así como arrancando, empezando, pero conforme avances en la prepa, en las materias de la prepa, te van a pedir mayor participación en estos espacios y además no nada más individual, sino con otros compañeros o se van a formar equipos. Entonces, ojo, esto es muy importante que ustedes aprendan a responder en los foros y a participar como se indica. Si nos dicen que tenemos que participar durante 5 días de la semana, lo tenemos que hacer en diferentes días. No se vale que hagamos la aportación el sábado o el domingo. Si recuerdan, cuando ustedes leyeron y firmaron para ser aceptados, pues les decían que ustedes tenían que estudiar por lo menos 2 horas diarias. Parte de ese estudio es que ustedes entren 10, 15 minutos, a veces hasta menos, a todas las áreas de la prepa, ¿sí? O del aula. Y en este caso, pues a darle un espacio a cada uno de los lugares en donde ustedes tienen que realizar la actividad. Bueno, entonces, en la primera aportación ya dijimos que se vale poner lo que nosotros pensamos u opinamos. Eso está perfecto. En la segunda aportación dice, responde la pregunta, ¿qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Y entonces, para que nosotros demos respuesta a esta pregunta, nos dan 2 textos que es necesario leerlos. Y entonces, con estos 2 textos, yo tengo que responder esta pregunta. Entonces, tendría mi respuesta que decir, bueno, en el texto, la decadencia de los mayas, se dice que las afectaciones que causaron la sequía en un ecosistema son estas. Y en el texto, la caída de los mayas, se dice que las afectaciones causadas en la sequía en un ecosistema fueron por estas. ¿Qué más nos están pidiendo? Nos están pidiendo colocar las fuentes. Maestra, ¿las puedo copiar? Claro que las puedes copiar y pegar. ¿Por qué? Porque se supone que leíste estos 2 textos para dar respuesta a esta pregunta. Vamos a el siguiente punto. Dice, con base en los textos anteriores, en tu tercera participación indica cuál es tu postura al respecto y por qué. Y entonces, bueno, pues aquí podemos volver a colocar nuestra opinión al respecto de los 2 textos. Entonces aquí yo puedo decir, bueno, pues a mí me parece que el texto de la caída de los mayas tiene mejor información, da más datos, explica mejor por qué pues ocurrió esa situación con los mayas. Entonces, aquí sí es importante que en la tercera participación digamos cuál de los 2 textos me pareció el más adecuado para poder responder a la situación en donde los mayas pues se fueron, ¿sí? Y tengo que señalar pues cuál de los 2 textos me gustó, o bien puedo decir ninguno de los 2 textos, o los 2 textos me parecen interesantes, se complementan,
pero siempre tenemos que justificar, tenemos que decir por qué, ¿no? Uno menciona que se fueron porque, pues, hacía mucho sol, faltó agua, y el otro decía, ¿verdad?, que se fueron porque, pues, los atacaron, este, llegó otra tribu, los atacó y, bueno, se fueron huyendo. Entonces, siempre tenemos que explicar, dar una razón por la cual nosotros seleccionamos una u otra opción. Ya que terminamos con esa, la siguiente dice, lee los comentarios de tus compañeros y en una cuarta participación comparte tu opinión por lo menos a uno de ellos, pues puedes hacerles preguntas, retroalimentarlos o darles tu opinión a favor o en contra. Y aquí lo que tenemos que hacer es cuidar muy bien la forma en la cual nos dirigimos a los compañeros. No es con ellos, sino es respecto a su aportación. Entonces, en la redacción podemos poner, estimado compañero, la aportación que elaboraste me parece que le falta más información. ¿Qué te parece si a lo mejor agregas más datos, explicas la información? Porque, bueno, pues nada más pusiste los puntos principales. Eh, Puede haber sugerencia. Recordemos que estamos hablando sobre su trabajo, no sobre la persona. Entonces, bueno, pues esa es la parte de la netiqueta. La netiqueta es respetar a la persona. Podemos hablar del trabajo, de lo que desarrolló y hacerle una sugerencia. Entonces, siempre no le vamos a poner, no, pues escribiste muy mal y tienes muchas faltas de ortografía. O sea, podemos ponerle, te sugiero revisar tu escritura porque pues no entiendo lo que quieres decir, te sugiero revisar la ortografía o te sugiero agregar más información porque bueno, pues nada más pones que es muy interesante y ya. Entonces, muchas veces lo único que ponemos o que se coloca en las aportaciones es eso. Oye, compañero, qué padre estuvo tu aportación. Y ya, no dijimos más nada, no lo leímos, no le sugerimos, no le dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues te faltó explicar de qué trata un texto, por qué te gustó, cuál es la razón, yo creo que te faltaron más datos. Por eso es importante que ustedes lean muy bien la información, porque entonces no, si nosotros no leemos, pues no le vamos a poder decir a nuestro compañero qué cosas deberían de mejorar o sugerirles. A lo mejor participaron muy bien, pero si participó muy bien un compañero, lo que puedo hacer es preguntarle, oye, pues qué interesante que pusiste esta información y me gustaría, ¿verdad?, que me la explicaras más o que comentaras más. A lo mejor a él, ¿verdad?, se le ocurrió agregar más datos de alguna otra fuente que sacó y no lo puso. Entonces, esta parte de compartir con los compañeros siempre va a ser muy, muy importante porque ustedes se vuelven en críticos respecto a lo que hace un compañero. Es como si te dieran la tarea de leer o de revisar algo que escribió otra persona y pues le sugieres o lo felicitas de cómo hizo su trabajo. Y ya en la última aportación es elaborar una conclusión de 8 a 10 renglones en la que integres tu postura en relación con esta pregunta que dice, ¿cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Entonces, en este sentido, yo tendría, ¿verdad?, que colocar en mi aportación, primero nombrar, ¿no? Decir, bueno, pues las causas, según los textos que leí, fueron estas. Pero desde mi punto de vista, yo creo que ninguna de ellas, pues es muy válida. Yo considero que pudo haber pasado otra cosa, o estoy de acuerdo con el primer texto de la decadencia de los mayas,
o no estoy de acuerdo con la caída de los mayas. Eso es para nuestra conclusión. Y además tengo que anotar, bueno, pues, ¿qué aprendí? ¿Qué fue lo que aprendí? Recordemos que siempre para construir una conclusión tenemos que poner lo que aprendimos, lo que entendí de esa información. Bueno, pues con esta actividad de foro aprendí que existen varias posturas al respecto de un fenómeno, que cada situación, ¿verdad?, que se presenta, pues tiene puntos de vista diferentes que se pueden complementar o que no se complementan. Entonces, ¿qué me llevo de este ejercicio? ¿Qué aprendí? Pero además que aprendí, tiene que ver con si te organizaste, si fuiste capaz de seguir las reglas, si colocaste, ¿no?, tu participación una a una, si viste que tus compañeros pues participaron y a lo mejor te encontraste con que muchos no siguen las reglas, y esto es algo muy importante, no nada más para la escuela, para nuestra vida. Cuando nosotros no seguimos las reglas en nuestra vida, pues vamos a tener muchas dificultades. Entonces, bueno, esto es parte de cómo participar en este foro. Aquí dice, usa tu creatividad, si tomas información de otros recursos, se vale. Lo importante es que veamos cómo muchos de nuestros compañeros que tenemos y que no conocemos directamente están viviendo lo mismo que tú, y que les cuesta a lo mejor trabajo organizarse y que piensan que pueden poner en un solo día todas sus aportaciones, que no siguen las reglas o las indicaciones. Yo sé que muchos trabajan y que cuesta muchísimo el llegar y ponerte a hacer las tareas y los trabajos, pero pues es lo mismo que si fueras a la escuela normal. Tendrías que ir a la escuela, ¿verdad? Tradicional, a estar ahí presente muchas horas, y todavía de estar muchas horas en la escuela, tendrás que llegar a tu casa a hacer la tarea. Aquí tienes la ventaja de que puedes entrar, revisas, organizas tú tu tiempo, tu espacio, y puedes responder sin tener que trasladarte a ningún lugar, a ningún espacio. O sea, es, yo creo, mucho más sencillo, y además tienes una superventaja sobre los que están estudiando de manera tradicional, porque ninguno de ellos tiene estas habilidades que tú estás obteniendo y que el día de mañana en los trabajos lo van a pedir. O sea, tú sabes cómo entrar a internet, tú sabes cómo usar la nube, tú sabes cómo redactar, tú sabes cómo entrar a una sesión en Zoom. Todas estas cosas hoy en los trabajos las piden, y hay muchos chicos que no le saben, saben jugar, saben meterse al Face y platicar, pero esto que es lo que se pide en los trabajos, muchos no lo saben. Entonces, hay que aprovechar todas estas cosas padres que tiene la prepa para que lo veas a futuro, y no necesariamente, a lo mejor dices, bueno, pues igual y yo no quiero trabajar como tal, yo voy a poner mi negocio, pues hasta para tu negocio. Entonces, todas estas cosas que estás aprendiendo sí son súper importantes. Yo sé que cuesta trabajo, así como que decir, bueno, ¿a qué, qué me meto? ¿Qué hago primero? ¿Dónde pongo? ¿Qué hago? ¿No? Es mucha información, me mandan muchos datos. Bueno, pues de alguna manera eso nos enseña a organizarnos poco a poquito, a decir, a ver, primero veo esto, luego esto, y esto me ayuda a organizarme, y es autoaprendizaje. Entonces, pues no echemos en saco roto todas estas cosas que están aprendiendo. Recuerden que en el foro de integración, aquí yo voy a calificar cuando ustedes terminen el día domingo hasta las 23:55, pueden colocar su última aportación, y
les mando a través de un mensaje cuál es la calificación que obtuvieron. ¿Qué es lo que reviso? Bueno, pues lo que reviso es todas sus aportaciones, las 5 aportaciones, que no hayan sido en un solo día, que la redacción de la información sea correcta, que sigan los pasos que aquí les decimos y siempre con la sugerencia. Nada se aprende de un día para otro, eso es imposible, ni la mejor persona, todos tenemos dificultades, tenemos errores, pero solo con esas ganas y ese interés, pues poco a poquito vamos mejorando. Y yo quiero hacer una mención de verdad muy especial, Valeria, felicitarte porque has demostrado muchísimo empeño. El hecho de estar aquí este ratito en este espacio escuchando, sí, es súper importante. De verdad te felicito. Espero que no lo dejes de hacer, que siempre lo hagas, o que si no tienes tiempo, también se vale descansar de repente por ahí y bueno, puedes ver la grabación. Esa es la ventaja también que tienes. No te pierdes la clase. Imagínate, ¿no? Cuando no vas a la escuela, pues quién sabe qué dijo el maestro y lo que te pasa el compañero, pues quién sabe si esté bien. Aquí no, aquí puedes ver la grabación y no te pierdes la sesión. Entonces, todo se vale mediado. Todo lo podemos hacer unas veces, a lo mejor te digo, tendrás algo personal que hacer, se vale y tienes el chance de ver la grabación o de checar o de preguntar. Siempre todos los profesores que estamos aquí, pues lo que queremos es que ustedes terminen su prepa, que logren su objetivo y que pues aprovechen y que vean todas las bondades y bellezas que tiene esto. Yo hubiera querido, cuando era más chica, pues haber estudiado así, porque hubiera podido hacer otras cosas y no perder tanto tiempo en la escuela, que también es padre, porque tienes amigos, pero bueno, pues eso poco a poco también lo haces. Entonces, pues no me resta más que preguntarte, Valeria, si no tienes alguna duda, algún comentario, felicitarte. Tú tienes todos tus puntos, tienes un super 10 en tu asistencia, en tu participación aquí en las sesiones. De verdad te agradezco muchísimo que hayas estado al pie del cañón, ¿vale? Y me da mucho gusto que pues hayas estado aquí. ¿Eh? Entonces, pues no sé. Ok, perfecto, vale. Pues muchas gracias, vale. Yo sé que tú eres de las primeras en entregar, en estar pendiente, en rehacer, en retrabajar. Te felicito, síguele echando muchas ganas, a veces va a ser un poquito complicado, no pasa nada, pregunta, se vale. Y pues muchas gracias de verdad por haber estado conmigo, por haber participado y pues espero pronto nos volvamos a ver o saber de ti que y me mandes por ahí un correo y me digas, maestra, ya terminé, yo he tenido ya la satisfacción de muchos alumnos que ya terminaron la prepa y que de repente me mandan ese correíto que dice, ya terminé, maestra, gracias. Entonces, me va a dar mucho gusto, ¿vale? Cuídate mucho y te felicito, de verdad te felicito por el empeño. Sigue así, no lo dejes, te digo, hay días que no tenemos muchas ganas, pero pues siempre positiva y con mucho empeño, vas a ver que lo vas a poder hacer. Pues por mi parte, vale, sería todo. Cuídate y agradezco de verdad que siempre hayas estado aquí presente en las sesiones. Nos vemos y te deseo lo mejor, de lo mejor hoy y siempre. Cuídate mucho, vale. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.